Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a su canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a tocar un tema que les confieso, me tiene dando vueltas en la cabeza desde hace un tiempo. Algo que, créanme, fue una decisión importante y de la que hoy me siento realmente feliz de haber tomado. Sí, como lo escuchan. Vamos a hablar de mi corte de pelo. Pero no se asusten, no esperen un tutorial de peluquería ni nada por el estilo, para nada. Esto va mucho más allá de unas tijeras y un peine. Esto es una confesión, una reflexión sobre cómo un cambio físico puede impactar de formas que uno ni se imagina. Así que si les pica la curiosidad, si alguna vez han dudado de hacerse un cambio, o simplemente les gusta ver cómo las personas se embarcan en aventuras, quédense hasta el final porque creo que esto les va a interesar. Y antes de empezar, si todavía no son parte de esta increíble comunidad, les invito a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que compartimos por aquí. Son ustedes quienes hacen este canal posible. Verán, a veces pensamos que los grandes cambios en nuestra vida vienen acompañados de mudanzas, de nuevos trabajos, de rupturas o de romances apasionados. Y sí, todo eso es cierto, son hitos importantes. Pero ¿qué pasa con esos pequeños, aparentemente insignificantes detalles que, sin darnos cuenta, empiezan a moldear nuestra percepción de nosotros mismos? Y ahí es donde entra mi pelo. Mi pelo, ese fiel compañero de aventuras, ha pasado por tantas etapas como yo. Ha sido largo, corto, liso, rizado, teñido, al natural, un verdadero camaleón. Pero hubo un momento, no hace mucho, en el que me miré al espejo y sentí que algo no encajaba. Que mi look, mi estilo, ya no reflejaba la persona que estaba empezando a ser. Y la verdad, me sentía un poco estancado. Como si mi apariencia me estuviera frenando, me estuviera encasillando en algo que ya no me representaba. Era como tener un traje que ya no me queda bien, pero que por costumbre seguía usando. Y ahí es donde nació la idea. Al principio era un susurro, una duda leve. ¿Y sí? ¿Y si me corto el pelo? Y ese y sí se fue haciendo cada vez más fuerte, más insistente. Me pasaba horas mirando fotos, inspirándome en otros, imaginando cómo quedaría. Empecé a sentir una mezcla de emoción y sí, un poco de miedo. Miedo a arrepentirme, miedo a que no me gustara, miedo a lo desconocido. Porque, seamos sinceros, nuestro pelo es parte de nuestra identidad, ¿verdad? Nos da seguridad, nos define en cierta medida. Y un cambio drástico puede ser liberador, sí, pero también un poco abrumador. Seamos honestos, el cabello es una de las características físicas más visibles y versátiles de nuestro ser. Lo hemos llevado de mil maneras a lo largo de nuestra vida, cada estilo marcando una etapa, una emoción, una decisión. Mi pelo, en particular, ha sido mi constante cómplice. Desde la melena rebelde de mi adolescencia, pasando por los cortes más pulcros de mi juventud, hasta llegar a una fase en la que sinceramente sentía que se había convertido en una especie de uniforme. Un uniforme cómodo, sí, pero que ya no me representaba del todo. Me sentía como un actor interpretando un papel que ya no le correspondía, aferrándose a un vestuario que se había vuelto obsoleto. La sensación era de peso, no físico sino anímico. Como si mi cabello estuviera anclándome a un pasado que ya había superado, impidiéndome proyectar la energía y la persona que me sentía ser en ese momento. La idea de un cambio radical comenzó como una mariposa revoloteando en mi estómago, una inquietud sutil que se transformó gradualmente en una convicción. Al principio, la desestimé. Pensé que era una frivolidad, una necesidad superficial. ¿De verdad un corte de pelo puede cambiar algo tan profundo?, me preguntaba. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no se trataba solo del cabello. Se trataba de la necesidad de sacudirme, de despojarme de lo que ya no me servía, de abrirme a nuevas posibilidades. Era una metáfora, un reflejo de cómo me sentía por dentro. Comencé a investigar, a sumergirme en el universo de los peinados, a observar a las personas que se atrevían a romper con lo establecido. Me di cuenta de que un corte de pelo no es solo una cuestión estética, sino una declaración de intenciones. Puede ser un grito de libertad, un símbolo de resiliencia, una forma de reconectar con uno mismo. Y cuanto más veía, más me convencía de que este era mi momento. La mezcla de excitación y aprensión era palpable. La idea de algo nuevo era electrizante, pero el temor a no reconocerme en el espejo, a que el resultado no fuera el esperado,
era un peso real en mi conciencia. Llegó el día, y la verdad es que fue una decisión casi impulsiva, pero muy meditada a la vez. Entré en la peluquería con una idea clara, pero también con la mente abierta a las sugerencias del profesional. Sabía que necesitaba un cambio significativo, algo que me sacara de mi zona de confort, pero que al mismo tiempo se sintiera auténtico. Le expliqué a mi estilista mis sensaciones, mis deseos de renovación, y confié en su visión. Y lo que empezó como un simple corte se convirtió en una transformación. Sentí las tijeras deslizarse por mi cabello, y cada mechón que caía al suelo era como soltar un lastre, como dejar ir una parte de mí que ya no necesitaba. Era una sensación extraña. Una mezcla de alivio, de anticipación y de cierta vulnerabilidad. Estaba dejando mi cabeza en manos de otra persona, confiando en su visión. Y cuando me miré al espejo después de lo que pareció una eternidad, mi primer pensamiento fue «wow». Y no era un wow de sorpresa desagradable, no. Era un wow de asombro, de reconocimiento. Me veía diferente, sí, pero lo más importante, me sentía diferente. Mi rostro parecía más definido, mis rasgos más marcados. La ligereza en mi cabeza era palpable, y con esa ligereza venía una sensación de frescura, de renovación. Era como si mi pelo, al ser más corto, me permitiera respirar mejor, me permitiera ver el mundo con otros ojos. La gente a mi alrededor también reaccionó, y sus comentarios, mayormente positivos, solo reforzaron mi propia sensación de haber tomado la decisión correcta. Me decían que me veía más joven, más moderno, incluso que irradiaba una energía diferente. Y yo por dentro asentía con una sonrisa. La validación externa fue grata, pero lo más poderoso era la aprobación interna, la sensación de haber hecho algo por mí para mí. Pero como les decía al principio, esto va más allá de la estética. El verdadero impacto de este corte de pelo para mí ha sido interno. Antes me sentía un poco atrapado en mi propia rutina, en mi propia imagen. Tenía miedo a salir de mi zona de confort, a probar cosas nuevas. Y este cambio físico, por pequeño que pueda parecer para algunos, fue como una chispa que encendió un fuego. Me di cuenta de que si podía atreverme a hacer este cambio, si podía soltar mi antigua imagen y abrazar algo nuevo, entonces, ¿qué otras cosas podría hacer? ¿Qué otras barreras mentales podría derribar? Empecé a ser más audaz en mi día a día. Me animé a probar nuevas actividades, a hablar con gente que antes no me habría atrevido a acercar, a expresar mis opiniones con más firmeza. Sentía que mi nueva imagen me daba un impulso de confianza, una especie de poder invisible que me permitía enfrentar los desafíos con una actitud diferente. Ya no me sentía tan vulnerable a las opiniones ajenas, porque la decisión de cambiar había partido de mí, de mi propia voluntad. Y eso, amigos, es un sentimiento increíblemente poderoso. Imaginen esto, como si tuvieras una armadura que te pesa, que te limita los movimientos y de repente decides quitártela. Al principio sientes desnudez, vulnerabilidad, pero luego te das cuenta de la libertad que te da, de lo ágil que te vuelves. Mi corte de pelo fue mi quitada de armadura. Me permitió moverme por la vida con más ligereza, con más autenticidad. Fue como si al liberar mi cabeza de la carga de un cabello que ya no representaba mi esencia, hubiera liberado también mi mente de las limitaciones autoimpuestas. Cada mañana al mirarme al espejo, no solo veía un rostro fresco y renovado, sino que me recordaba la valentía que había tenido para hacer ese cambio, y eso me impulsaba a ser valiente en otras áreas de mi vida. Este proceso me hizo reflexionar profundamente sobre la conexión intrínseca entre nuestra imagen externa y nuestro estado interno. A menudo subestimamos el poder que tiene la apariencia en nuestra psique. Nos hemos construido una identidad en torno a nuestro cabello, a su longitud, a su textura, a su color. Cuando cambiamos uno de estos elementos, estamos, de alguna manera, reescribiendo una parte de esa identidad. Y si este cambio se hace con intención, con el deseo de crecimiento y autenticidad, el impacto puede ser transformador. No fue solo una cuestión de parecer diferente, sino de sentirme diferente. La ligereza física se tradujo en ligereza mental. Las preocupaciones que antes pesaban sobre mí, que se sentían ancladas en mi vieja apariencia, de repente parecían más manejables. Era como si el aire circulara mejor alrededor de mi cabeza, permitiendo que las ideas fluyeran con más claridad, que las emociones se procesaran con mayor fluidez. Me sentí más presente, más conectado conmigo mismo y con el mundo que me rodeaba. Y no solo eso.
Este cambio me hizo reflexionar sobre la importancia de la autoaceptación y el autocuidado. A veces, por estar tan ocupados en nuestro día a día, nos olvidamos de nosotros mismos, de cómo nos sentimos, de lo que necesitamos para sentirnos bien. Y un simple gesto como un corte de pelo puede ser una forma de regalarnos un momento de atención, de decirnos a nosotros mismos, me importo. Me merezco sentirme bien. Y eso, queridos, es fundamental. En un mundo que a menudo nos empuja a cumplir expectativas externas, es crucial recordar que nuestro bienestar interno debe ser nuestra máxima prioridad. Cuidar de nosotros mismos, incluso en los pequeños detalles, es un acto de amor propio que reverbera en todas las facetas de nuestra vida. Por supuesto, no todo es color de rosa y mariposas. Hubo momentos de duda, especialmente al principio. Algún día me levantaba y pensaba, ¿realmente me gusta esto? Recuerdo alguna mañana en la que me sentí un poco desconcertado, como si me faltara algo que antes estaba ahí. Es natural. Nuestro cerebro se acostumbra a ciertas rutinas visuales, a ciertos patrones. Pero esos momentos pasaban rápido, eclipsados por la sensación general de bienestar y novedad que me aportaba mi nuevo look. Y aprendí que la belleza y la confianza que nos da, no reside solo en la perfección, sino en la autenticidad, en la capacidad de adaptarnos y de sentirnos cómodos en nuestra propia piel, o en nuestro propio pelo, en este caso. La imperfección, la singularidad, son lo que nos hacen únicos y hermosos. Este proceso me enseñó a abrazar la vulnerabilidad que acompaña a los cambios. Al principio me sentía expuesto como si hubiera quitado una capa protectora. Pero con el tiempo esa vulnerabilidad se transformó en fortaleza. Me di cuenta de que no necesitaba esconderme detrás de una imagen que ya no me pertenecía. Podía ser yo mismo con mi nueva apariencia, y eso era lo más liberador. La autenticidad es la verdadera armadura. Además, este corte me abrió los ojos a la influencia que tenemos en los demás, aunque sea de forma inconsciente. Recibí tantos mensajes positivos, tantas personas me contaron que mi cambio les había animado a ellos a hacer algo similar, a salir de su propia zona de confort. Me escribieron amigas que se atrevieron a teñirse el pelo de un color que siempre habían deseado, amigos que decidieron emprender ese proyecto que tenían en mente y que siempre posponían. Y eso me hizo darme cuenta de que a veces, un pequeño paso que damos nosotros puede ser el empujón que alguien más necesita para dar el suyo. Es una cadena de inspiración, y me siento muy agradecido de ser parte de ella. Ver cómo mi propia búsqueda de autenticidad podía resonar en otros y motivarlos a emprender sus propias transformaciones, me llenó de una profunda gratitud y un sentido de propósito aún mayor. Así que sí, mi corte de pelo fue la mejor decisión. Y no solo por cómo me veo, sino por cómo me siento. Por la confianza que me ha dado, por la libertad que he encontrado, por la inspiración que he podido contagiar. Me hizo darme cuenta de que los cambios, por pequeños que parezcan, pueden tener un impacto enorme en nuestra vida. Nos invitan a la reflexión, nos impulsan a la acción y, sobre todo, nos recuerdan que estamos en constante evolución. Y esa evolución, amigos, es lo más hermoso de la vida. La vida es un lienzo en constante cambio y nosotros somos los artistas que decidimos los trazos, los colores, las texturas. A veces un cambio de pincel, un nuevo tono, puede revitalizar toda la obra. En resumen, queridos, este vídeo ha sido una pequeña confesión, una invitación a mirarse al espejo y a preguntarse, ¿estoy reflejando la persona que quiero ser? Y si la respuesta es no, ánimo. Un cambio, por pequeño que sea, puede ser el primer paso hacia algo maravilloso. No tengan miedo a probar, a experimentar, a salir de su rutina. La vida es demasiado corta para quedarse anclado en la comodidad. Atrévanse a ser audaces, a ser ustedes mismos, a abrazar la evolución. El universo está lleno de oportunidades esperando a ser descubiertas y a veces, solo necesitamos un pequeño empujón, una chispa para encender nuestro camino. Espero de corazón que esta pequeña historia les haya gustado, que les haya servido de algo, o al menos, que les haya entretenido un poquito. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Alguna vez han tomado una decisión que, a simple vista, parecía insignificante, pero que tuvo un gran impacto en su vida? ¿Han experimentado cambios físicos que les han hecho sentir diferentes? ¿Han sentido alguna vez que su apariencia ya no les representa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Sus historias me inspiran y me enriquecen enormemente.
Y si este vídeo les ha parecido interesante, no duden en darle un buen me gusta. Eso me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes y me indica que este tipo de reflexiones son de su agrado. Compartan este vídeo con amigos o familiares que creen que les podría gustar o interesar. Tal vez sea la chispa que ellos necesitan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Son lo más. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.